Dicen que la oración no siempre se hace con palabras, que hay quienes oran en silencio, con su sola presencia. Dicen que hay corazones tan puros que no necesitan hablar para ser escuchados. Esta es la historia de alguien que nunca dijo una sola palabra, pero que con su lealtad y su fe tocó el alma de toda una iglesia. Nadie sabe de dónde vino. Apareció una tarde cualquiera, justo cuando las campanas marcaban el final de la misa. Era un perro de pelaje marrón claro, sucio, delgado, con las patas llenas de tierra, pero no parecía estar perdido ni asustado. Caminó con lentitud por el pasillo central de la iglesia, como si supiera perfectamente a dónde iba, y se acostó justo frente al altar, como si lo hubiese estado esperando toda su vida. Al principio pensaron que era casualidad, un perro callejero más, buscando refugio. Pero al día siguiente, ahí estaba otra vez, y luego al otro, y al otro, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar. El padre Rafael, un hombre de fe tranquila y mirada firme, lo observó desde lejos durante varios días. No le ladraba a nadie, no mendigaba comida, solo estaba ahí, en silencio, mirando la cruz, acompañando la oración de los fieles, como uno más. Algunos decían que interrumpía, que ensuciaba, que debía sacarse. Pero el padre, sin decir nada, se le acercó un día, se arrodilló a su lado y puso su mano sobre su cabeza. El perro cerró los ojos, como si entendiera. Y desde ese momento, nadie más lo cuestionó. Lo llamaron fiel, porque eso era, un perro fiel. Fiel al altar, fiel a la oración, fiel al silencio. Pero lo que nadie sabía es que ese perro no estaba ahí por costumbre, estaba ahí por amor, por un lazo invisible que aún lo ataba a algo que había perdido. Una tarde, una anciana se acercó al padre Rafael. Le dijo que conocía al perro, que había pertenecido a un hombre que venía todos los días a orar, incluso cuando no había misa. Un hombre humilde, de voz suave, que siempre se sentaba en la tercera banca desde el frente. Iba con su perro. Le hablaba mientras rezaba. Le decía: «Tú también puedes orar, solo quédate aquí conmigo». Ese hombre había fallecido hacía meses. Nadie lo notó. Nadie relacionó al perro con su ausencia. Nadie, excepto el perro. Fiel había regresado, a su banco, a su lugar, a su oración, no con su amo, pero sí con su recuerdo. Cada día se echaba frente al altar, como si aún lo estuviera esperando. El padre Rafael, al escuchar aquello, sintió un nudo en el pecho. Entendió que ese perro no estaba ahí por accidente. Estaba ahí porque el amor no muere con la muerte, porque la oración no termina cuando calla la voz. Estaba ahí porque hay seres que entienden la fe mucho más de lo que creemos. Y tú, que estás escuchando esto, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que pasó después te va a hacer ver la fidelidad con otros ojos. Te va a hacer entender que la oración también se hace con el alma. Fiel comenzó a llegar cada vez más temprano. Se sentaba antes que todos, y cuando la misa comenzaba, no se movía. No dormía, no jugaba, solo miraba al altar, como si estuviera dialogando con algo que no podíamos ver. Los niños empezaron a quererlo, los ancianos le sonreían, incluso algunos que no iban con frecuencia, comenzaron a asistir solo para ver al perro que oraba. Era como si su presencia recordara a todos que algo sagrado estaba pasando ahí, algo que no podía explicarse, pero que se sentía. Un domingo, mientras el padre Rafael daba la homilía, ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. Hablaba del amor que no muere, del alma que permanece, cuando de pronto Fiel se levantó. Caminó hacia el altar y se sentó frente a la cruz.
levantó la cabeza y soltó un pequeño aullido. No fue un ladrido, fue un sonido suave, casi un lamento, pero no de tristeza. Era como si respondiera, como si dijera, aquí estoy. Nadie se atrevió a decir una palabra. El templo entero quedó en silencio. Y en ese instante, todos entendieron que lo que ocurría ahí no era común, era sagrado, era real. Desde ese día, el padre Rafael lo dejó subir al altar durante las misas, no por superstición ni por ternura, sino porque sabía que ese perro estaba haciendo lo que muchos habían olvidado: permanecer, estar ahí, en silencio, en fe. A mitad de este relato quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces abandonamos aquello que amamos porque no lo vemos más? ¿Cuántas veces dejamos de orar, de creer, de esperar, solo porque algo nos duele? Fiel nunca dejó de orar, aunque su amo ya no estaba, porque él no oraba solo con su cuerpo, oraba con su memoria, con su amor, con su presencia. Y a veces, eso es lo único que Dios nos pide, que no dejemos el lugar vacío, que no nos vayamos, que aunque no sintamos, aunque no entendamos, aunque duela, permanezcamos. Un año después, Fiel seguía allí, más viejo, más lento, pero con los mismos ojos encendidos. Llegaba cada día, incluso cuando llovía. A veces no había misa, a veces la iglesia estaba cerrada, y él se acostaba en la puerta, mirando hacia adentro. Hasta que un día no llegó. Los fieles lo buscaron. El padre Rafael preguntó por él en las calles. Nadie lo había visto. Pasaron 3 días. La noche del tercer día, el sacristán fue a limpiar temprano el altar. Y allí estaba, acostado frente a la cruz, silencioso, inmóvil, con la cabeza apoyada sobre su pata delantera, como si estuviera dormido, pero ya no respiraba. Fiel había vuelto, por última vez, para despedirse, para entregar su alma en el mismo lugar donde tantas veces esperó, oró, amó. El padre Rafael, con los ojos llenos de lágrimas, celebró una misa en su honor. No era solo por un perro, era por un ejemplo, por una vida que, sin hablar, les recordó a todos qué significa la lealtad. Fiel fue enterrado en los jardines de la iglesia, bajo un árbol que da sombra en las mañanas, allí donde el sol toca primero al amanecer, justo como él lo hacía. Y desde entonces, cuando el templo abre sus puertas, hay quienes juran sentir su presencia, como si aún estuviera ahí, sentado, mirando al altar, esperando al que nunca volvió y al que siempre estuvo. A veces el amor se queda más allá de la muerte, a veces la fe no necesita palabras, y a veces un simple perro puede enseñarnos más sobre la oración que todos los sermones juntos. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez también te sentiste como Fiel, esperando, creyendo, amando en silencio, te invito a suscribirte, a compartir esta historia y a no olvidar nunca que la oración es más que hablar, es permanecer. Nos vemos en el próximo video.